Muchos medicamentos han querido seguir la línea del control de las descargas anómalas cerebrales, es decir, el control de la epilepsia y las convulsiones. Tenemos, por ejemplo, los primeros barbitúricos, como el fenobarbital, las benzodiazepinas, como el midazolam o el propio diazepam. Pero a principios del siglo XX se descubrió un derivado de la molécula de la hidantoína, lo que se conoció como la difenilhidantoína. Este medicamento carecía de las propiedades sedantes correspondientes a los primeros barbitúricos y bajo el nombre de fenitoína se convirtió en uno de los principales referentes de los antiepilépticos. La fenitoína es un fármaco que pertenece a la familia de los antiepilépticos, siendo un gran referente dentro de los mismos. Y también la fenitoína, debido a su mecanismo de acción, también se considera dentro de los antiarrítmicos del grupo 1, clase B. La fenitoína se descubrió a principios del siglo XX como un fármaco que trataba de mejorar los resultados del tratamiento de las convulsiones y la epilepsia de otros fármacos, como por ejemplo los barbitúricos como el fenobarbital. Aquí podemos observar la estructura y conformación química de la fenitoína, donde vemos que el propio fármaco es la derivación de una molécula general, siendo en este caso la molécula de la hidantoína, a la cual se le añaden dos grupos benzol, de ahí el nombre de difenilhidantoína. Y podemos encontrar la fenitoína en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres, aparte del mismo, como también por el nombre comercial de Sinergina. Mejorando las propiedades antiepilépticas y anticonvulsionantes de otros fármacos, como por ejemplo los barbitúricos, como el fenobarbital, y quitando las propiedades sedantes del mismo, la fenitoína está indicada en el tratamiento de cualquier estatus epiléptico, independientemente de que sean crisis generalizadas, parciales, tónico-clónicas, cualquier tipo de epilepsia, así como también en las propias crisis generales parciales, estados tónicos, clónicos, mioclónicos. Y la fenitoína, aunque no se suele utilizar mucho en el siguiente ámbito, también se puede utilizar como antiarrítmico, debido al mecanismo de acción que tiene como bloqueador de los canales de sodio, pero solamente se suele utilizar en ciertos casos, como por ejemplo en la intoxicación digitálica que conlleva una aparición de arritmogenia, por ejemplo en una sobredosificación por glucósidos cardíacos, como la digoxina. Estando dentro de la lista de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y siendo un fármaco relativamente seguro, la fenitoína está totalmente contraindicada en la propia alergia al grupo de las hidantoínas. Tenemos que ver la molécula núcleo o madre de la cual deriva la fenitoína en sí. Tampoco utilizaremos la fenitoína cuando hay alteraciones de la conducción eléctrica cardíaca, como por ejemplo en los bloqueos auriculoventriculares, tanto de grado 2 como de grado 3, y tampoco en otras situaciones patológicas de tipo cardíacas, como por ejemplo en los síndromes de Adam-Stock, que suelen cursar con una alteración de la conducción eléctrica del
miocardio, así como también la aparición de bradicardias, bloqueos cardíacos y también otras disminuciones cardiovasculares. Y deberemos tener en cuenta ciertas precauciones con la fenitoína, ya que aun siendo un fármaco muy utilizado por su alto carácter antiepiléptico, hay que tener en cuenta que ciertas situaciones se requiere una cautela de la fenitoína. Por ejemplo, en el control de las convulsiones y las epilepsias en los pacientes geriátricos, ya que pueden ser más susceptibles a la aparición de efectos adversos. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. Ya que la fenitoína tiene un alto grado de metabolismo hepático, mucho cuidado en la insuficiencia hepática y o también cardíaca. Recordamos que la fenitoína está contraindicada cuando hay un alto grado de disfunción cardíaca. Mucho cuidado en pacientes con diabetes mellitus y en pacientes que tengan carencia de ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina D. Si el paciente cursa con una hipotensión arterial que puede llevar a una bradicardia o a bloqueos cardíacos, mucho cuidado con la fenitoína. No querramos agravar aún más el cuadro de hipotensión del paciente. Y al ser un fármaco que se utiliza mucho por vía venosa, mucho cuidado también con las extravasaciones que pueden producir alteraciones en los tejidos tisulares adyacentes. Y siempre debemos de monitorizar los niveles terapéuticos de la fenitoína para saber en qué valores tenemos una eficacia terapéutica y no sobrepasar las dosis más extremas. Por eso, mucho cuidado con la sobredosis de la fenitoína. Y también es un fármaco que suele crear tolerancia, más especialmente si se requiere un tratamiento a largo plazo. El mecanismo de acción de la fenitoína es muy simple, ya que solamente se centra en el bloqueo de la actividad eléctrica alterada nerviosa, ya que la fenitoína actúa a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo consigue la fenitoína el bloqueo de la actividad eléctrica anómala? Mediante la estabilización del potencial membranoso nervioso, es decir, mediante los bloqueos en la conducción nerviosa, por ejemplo, de los potenciales de sodio y o potasio. De ahí que también tiene actividad antiarrítmica, ya que la fenitoína bloquea los canales de sodio, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel cardíaco, es decir, en el miocardio, por lo cual la fenitoína también se podría utilizar como antiarrítmico, pero solamente en casos muy especiales. La vía de administración más usual de la fenitoína suele ser la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y cápsulas que tiene la fenitoína. Pero para casos de mayor gravedad epiléptica o control más exhaustivo de las convulsiones, también tiene fórmulas parenterales intravenosas, tanto de tipo periférica como de tipo central. Y siempre tenemos que vigilar la disolución de la fenitoína, ya que suele ser una disolución bastante alcalina, por lo cual siempre hay que controlar los niveles de electrolitos y el pH de la disolución, así como también del sistema vascular del paciente. La posología más habitual de la fenitoína suele estar bastante condicionada dependiendo de, por ejemplo, la antropometría del paciente, la enfermedad a la cual nos estamos enfrentando, sea un cuadro de epilepsia o convulsiones,
y también de la evidencia científica de qué dosis se han utilizado para el control de las patologías más comunes en las cuales utilizamos la fenitoína. Tenemos que saber a priori que la fenitoína es un fármaco que se administra de dos maneras. Primero, comenzar con una dosis de carga usualmente semimáxima y de ahí pasar a una dosis de mantenimiento para evitar la recurrencia de las descargas anómalas cerebrales o neuronales. Por ejemplo, en adultos utilizaríamos una dosis de carga intravenosa aproximada de 18 miligramos por kilogramo diarios, siendo el ritmo de perfusión menor de 50 miligramos por minuto. Sería el ritmo adecuado recomendado. Y de ahí pasar a una dosis de mantenimiento de 5 a 7 miligramos por kilogramo diario. Si nos vamos a poblaciones más jóvenes, por ejemplo en pediatría, donde es más utilizada la fenitoína, utilizaríamos una dosis de carga aproximada y similar a la de adultos, por ejemplo de 15 miligramos por kilogramo diario, donde el ritmo de perfusión sea menor o igual de 1 a 3 miligramos por kilogramo por minuto. Y de ahí pasar a una dosis de mantenimiento que oscila de 5 miligramos por kilogramo diario, es decir, reducimos un poco la dosis. Y si utilizamos la fenitoína como antiarrítmico para las intoxicaciones digitálicas, como por ejemplo por la digoxina, utilizaríamos en adultos una dosis de 50 a 100 miligramos a pasar en 15 minutos. Si vemos que a los 15 minutos la intoxicación digitálica y la propia arritmogenia no desaparece, utilizaríamos otra dosis igual repetida, siempre cada 15 minutos, administrando un máximo de 1 gramo diario. Y si nos vamos a poblaciones jóvenes, en este caso a pediatría, utilizaríamos una dosis aproximada de 1,25 miligramos por kilogramo en 5 minutos, y de ahí que la arritmogenia persiste, seguir con otra dosis igual, administrando un máximo de 15 miligramos por kilogramo diario. Pero siempre hay que recordar que la fenitoína, su principal indicación es como antiepiléptico y anticonvulsionante. La fenitoína no se suele utilizar como un antiarrítmico, por lo cual no es de primera elección. Y siempre debemos tener en cuenta que los niveles plasmáticos adecuados en una terapia con fenitoína suelen ser alrededor de 10 a 20 microgramos por mililitro. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la fenitoína con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que la fenitoína, al ser un fármaco que se utiliza mucho en el control de la epilepsia y las convulsiones, puede tener altas interacciones con otros fármacos cotidianos. Y también tiene interacción con otros muchos fármacos. También de nuevo deberemos de revisar la bibliografía. Y tenemos que tener en cuenta que la fenitoína, su efecto puede verse disminuido si se combina con otros fármacos similares, como por ejemplo la carbamazepina, los antidepresivos de tipo tricíclicos y con otros antiepilépticos y anticonvulsionantes, como por ejemplo con barbitúricos, siendo en este caso el fenobarbital, o con el propio ácido valproico, con el valproato. Y también la fenitoína puede verse sus efectos aumentados si se combina con el alcohol y con depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, benzodiazepinas u opiáceos. A pesar de ser un fármaco relativamente seguro y con un alto grado de eficacia en sus indicaciones, la fenitoína
puede presentar efectos adversos. La mayoría suelen ser a corto plazo y van disminuyendo conforme el organismo se va adecuando a la administración constante de fenitoína. Algunos de estos efectos adversos son la aparición de depresión en el sistema nervioso central, siendo este el principal efecto adverso a nivel neurológico. Puede aparecer un cuadro de arritmogenia y agravar otros cuadros de arritmia, como por ejemplo en las bradicardias y los bloqueos de tipo auriculoventriculares. Puede haber una descoordinación, ya que es un fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central, en el control de las descargas anómalas. También puede producir dispepsias, hepatopatías, la propia alergia al grupo de las hidantoínas. Puede haber extravasaciones, alteraciones sanguíneas, neutropenia, leucopenia, trombopenia. Y por supuesto puede aparecer tolerancia, así como por ejemplo confusión y mareo. Y en el embarazo y en la lactancia, la fenitoína tiene categoría C y más de tipo D, es decir, se podría considerar un fármaco teratógeno, por lo cual tanto en el embarazo como en la lactancia evitaremos su uso, a no ser que el beneficio de su administración en ambos casos supere a los riesgos de la fenitoína. Por último, nos queda decir ciertas cuestiones con respecto a la fenitoína. En primer lugar, decir que dentro de los ámbitos de dialización y técnicas de reemplazo renal no se ha demostrado que sea un fármaco dializable, por lo cual no hay información suficiente de su uso en pacientes nefrópatas, por lo cual la indicación será cauta y no suele requerir un ajuste de dosis. Y también tenemos que recordar que es muy importante monitorizar los niveles plasmáticos de fenitoína en el organismo para saber cuáles son los valores óptimos para el tratamiento de la epilepsia o de las convulsiones, siendo en este caso el valor normal de la concentración plasmática de 10 a 20 microgramos por mililitro e intentar quedarnos ahí.